Cuántas gracias te damos, Señor, por este día que tú nos das, por este día que tú nos regalas, Señor. Te pedimos, mi Dios, que en este culto, Señor, seas tú el exaltado, Señor. Permite que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, estén con la motivación correcta de hacerlo, Señor, por lo que tú eres, Padre Santo. Te pido que tú te agrades por lo que se va a hacer en este culto, Señor, y que seas tú, Señor, el exaltado hoy y siempre, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con sus príncipes, con los príncipes de su pueblo? Él la hace habitar en familia a la estéril, que goza en ser madre de sus hijos. Aleluya.
Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos mucho el privilegio de abrir tu palabra. Te agradecemos también, Señor, el privilegio de tenerla en cada uno de nuestras manos, en nuestros hogares, inclusive ahora en nuestros dispositivos móviles. Te agradecemos, Señor, por esa hermosa bendición de que ahora disponemos. Pero, Señor, que tu palabra sea viva, que sea eficaz, que sea una palabra que se interne en nuestro corazón y que nos dé fuerza para ser obedientes a ella, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Algunas veces ustedes han escuchado la frase, te tengo una mala y una buena noticia? ¿Sí? Algunas veces se han llegado, te tengo una buena y una mala. Pues la epístola a los Romanos nos presenta eso, una mala y una buena noticia. Generalmente nosotros queremos saber la buena noticia primero y luego la mala. O algunas veces cuando ya como que presentimos el asunto, pues dame el sablazo de una vez y ya veremos cómo reaccionamos. Y esto es el Evangelio, este es la epístola de los Romanos confirmando el mensaje del Evangelio. Es una mala noticia que finalmente nos traerá a una buena noticia. Y es el Evangelio y las implicaciones que tiene para nosotros. La mala noticia es que Pablo demuestra que toda la humanidad, ¿se acuerdan de Romanos 3:23? Todos aquellos que intentamos memorizar Romanos, ¿qué dice Romanos 3:23? Sentencia, todos. No hay nadie fuera de este todos, nadie. Los peores, los mejores, los premios Nobel de la Paz, los narcotraficantes, los que trabajan en las Naciones Unidas, como los que se dedican al tráfico de órganos, todos estamos lejos, desechados. Esa es una muy mala noticia, ¿o no? ¿Qué puedo hacer yo? Yo no soy parte, yo no tengo parte en la salvación, yo estoy fuera de la salvación. Y la carta de los Romanos está dirigida a judíos que también habían aceptado gentiles en su comunidad. Y la carta de los Romanos les dice, ni gentiles ni judíos pueden tomar parte de esta salvación que Dios nos presenta. Pablo destruye toda esperanza de que nosotros podamos llegar a Dios y presentarnos. Ni siquiera podemos llegar a Él, a hablarle y a justificarnos. Pablo lo destruye todo. En el capítulo 3, los versículos 9 al 18, nos habla de esto. No lo voy a leer, no es el capítulo, no es los versículos que me tocaron, el pasaje que me tocó, pero una de las cosas que dice casi en el 18, en el 17, 18, no conocen la senda de la paz, no hay amor de Dios delante de sus ojos. Ahora sabemos que todo lo que dice la ley es el versículo 19, si lo tienen en sus Biblias, lo dice a quienes están sujetos a ella para que todo el mundo, ¿alguien lo tiene? ¿Para que todo el mundo qué? Para que todo el mundo se calle. ¿Yo me tengo que callar? ¿Para qué? ¿Qué quiere decir esto? Para quedar convicto delante de Dios. Es una palabra fuerte. Bajo juicio, o sea, tú eres culpable y tienes que callarte la boca, Dina. Cada uno de nosotros desde aquí, así, somos culpables y tenemos que callarnos la boca delante de Dios porque somos convictos.
pero eso no me tocó a mí. Eso es nada más como el precedente de lo que va a venir. Cuando nosotros estamos solicitando trabajo y presentamos nuestro currículum, ¿qué presentamos en nuestro currículum generalmente? O por lo menos, ¿qué queremos presentar en nuestro currículum? Lo mejor, lo que sabes. Y si se puede, cualidades. Si a mí me gusta trabajar, yo digo que soy responsabilísima. Y luego pongo mis bienes a la disposición. Tengo esta licencia, tengo este vehículo, soy lo mejor que pueden escoger. Soy la persona ideal para ese trabajo que ustedes tienen. Soy lo mejor que ustedes se van a encontrar. Pero aquí hay un problema, porque Pablo nos demuestra que nuestro verdadero currículum, el que Dios conoce hasta el más mínimo detalle, no es de ninguna ayuda para que Él nos acepte en su presencia. Lo que yo soy no tiene nada que ver con Dios. Yo estoy aquí y no puedo ver a Dios. Dios está exageradamente alejado de mí. Cuando nos presentamos a Dios, estamos en total bancarrota espiritual. Estamos totalmente descalificados. No podemos estar en la presencia de Dios, de un Dios perfecto, santo, justo, que no tiene nada que ver con nosotros. Y quizá nosotros podríamos decir, Señor, ¿pero qué dijo Pablo en el versículo 19? Que toda boca se calle. No puedes hablar delante de un ser así. La ley calla cualquier justificación, porque si nosotros vemos la ley nos destruye. Dice el versículo 20, que tampoco me tocó como parte de la lectura, dice: por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia. La ley nos hace conscientes de que somos pecadores, de que somos inmerecedores de la presencia de Dios, que somos inmerecedores de su gracia, de su bondad, de su amor, de su misericordia. La ley nos presenta espantosamente el panorama de nuestra vida. No podemos hablar delante de Dios. ¿Y qué sigue? El versículo 21, la primera palabra. Pero. Bendito Dios que siempre hay un pero desde sus labios. Porque hay un pero del Señor para nosotros. Ahora nos prepara para la mayor y mejor noticia que hayamos escuchado. Lo que Pablo habla y dice desde el 21 hasta el 26, Lutero lo refería como el mismísimo corazón de la Biblia, como el mismísimo corazón de la Biblia y de toda la palabra de Dios. El gran dilema que nos presenta Pablo acerca de la salvación es: ¿cómo puede un Dios perfectamente santo, justo, aceptar en su presencia a pecadores injustos, manteniendo intacta su esencia y su justicia? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo puede hacer? Si la ley me acusa, no puedes, no tienes ninguna esperanza de poder estar delante de Dios. Pero Dios desea que tú y yo, que usted y yo nos acerquemos a Él. ¿Cómo resolver este problema? ¿Cómo vamos a resolver este problema? ¿Cómo vamos a mezclar agua con aceite? ¿Cuál es el trabajo de los jueces, se supone? Hacer justicia. Hacer justicia es que los malos paguen y los inocentes
salgan libres, no se les ha imputado ningún delito. Eso es lo que uno espera de los jueces. Pero la pregunta aquí es, como es imposible que el único juez que es absolutamente justo en todo el universo nos declare inocentes en su tribunal, el apóstol está manifestando que por la ley somos culpables. ¿Cómo pues hace esto? La única manera en que Dios puede aceptarnos en su presencia es que Él mismo provea, nos dé a nosotros de su justicia para que se pueda cumplir lo que su justicia demanda. O sea, medio así como enredoso, ¿verdad? Yo también estuve batallándole un chorro y estuve buscando y escuchando y leyendo, y bueno, la única manera en que Dios puede aceptarnos en su presencia es que Él mismo provea la justicia que su justicia demanda. O sea, yo no puedo llegar a ofrecerle nada. Dios tiene que dar eso para que yo lo pueda presentar. Es como cuando queremos darle un regalo del Día del Padre al papá. Cuando somos niños, cuando, por ejemplo, Max, ¿qué tendría que hacer? Pues pedirle a su papá dinero para su regalo. ¿No? Así estamos nosotros. El versículo 21 nos explica, nos empieza a escarbar cómo Dios hace eso. Dios ha hecho un despliegue de su justicia, porque no depende de nosotros, de nuestra obediencia a la ley. No podemos alcanzar salvación. Aparte de la ley, nosotros no podemos alcanzar justicia. El Salmo 31, 31 dice en esta versión: en ti, Señor, busco refugio, jamás permitas que me avergüence, y de tu justicia líbrame, inclina a mí tu oído. David sabía que de alguna manera la justicia de Dios se iba a ejecutar en mí y me iba a hacer libre. Pero los 10 mandamientos nos dicen que eso no es posible, ¿verdad? El versículo 22 dice: esta justicia de Dios llega por medio de la fe. Nosotros algunas veces hemos escuchado: ay, es que la fe mueve montañas, y ahí es bíblico, porque dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿dirías? Dile a ese monte que se eche a la mar. Cualquiera que crea en Jesucristo tiene acceso a la justicia de Dios. Porque dice el Romanos 3:23, todos la necesitamos. Todos estamos lejos de poderla obtener. En Habacuc 2:4, Pablo lo retoma en Romanos otra vez. Mas el justo por su fe vivirá. Pablo dice: mas el justo por la fe vivirá. Así que yo tengo que depositar mi fe en el objeto correcto, en la persona correcta. Tiene que estar depositada en Cristo. La fe no es la importante. La fe no es lo importante. No es importante cuánta fe tenga yo. Lo importante es la persona en la que yo la deposito. Si la persona en que yo la deposito es una persona en la que se puede confiar o en la que se puede tener fe, mi poca fe me va a alcanzar. Pero si mi mucha fe está depositada en una persona desconfiable, mi mucha fe no me va a servir de nada. La fe verdadera tiene que descansar en Cristo únicamente, porque en Cristo y nadie más se puede alcanzar salvación. ¿Cuántas ideas podemos tener nosotros de Dios? Pero no es la idea que nosotros tenemos de Dios, no es lo que la Biblia nos dice. Por lo menos Pablo en Romanos no nos pide
que tengamos ideas de Dios. No nos pide que nos imaginemos como Dios. No nos está diciendo esto. Nos está diciendo que debemos tener fe en lo que es bueno, perfecto y santo, que es Jesucristo. Solo en nuestro precioso Señor, que en cada momento de su existencia es Dios. Y que en su persona, en su alma, en su cuerpo, en su corazón y en sus fuerzas y en la mente, es perfectamente igual que Dios. Y Él hizo esto, amó con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente a Dios y a nosotros que somos su prójimo. Él es Dios y Él nos amó como Dios para que nosotros fuéramos capaces de llegar a Él, a Dios. O sea, sí es así como un revoltijo, pero sí me entienden o no me entienden. O sea, Jesús es el único que nos puede ayudar a nosotros como Dios, porque es Dios, a llevarnos a la presencia de Dios. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay un atajo para llegar a Dios de ninguna otra manera. Así que en este ministerio que Jesús ejercita y ejecuta, es como Dios transfiere su justicia por medio de la fe. Vamos a ver 2 Corintios 5:21, por favor. Para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué les parece? Yo no tengo acceso a Dios. Ni siquiera puedo acercarme. ¿Qué hacía Moisés? Se tenía que cubrir. La gloria de Dios es impresionantemente diferente a mí, y si yo me acerco voy a ser destruida. ¿Pero qué dice? Jesucristo es el ¿qué? En Él cargó ¿qué? Los pecados. O sea, en Él cargó mi inmundicia. Aquí, me la quitó, la puso aquí, en Cristo. Y entonces, ¿qué dice? Fuerte. Nos hizo justos, me hizo justa, y yo puedo alcanzar y llegar a la presencia de Dios. ¿Qué más puedo querer? No hay distinción. Todos podemos acceder a esta justicia. ¿Alguna vez han escuchado ustedes la frase Dios nos ama tal cual somos? Eso enseña la sociedad. Pero no es cierto, eso es falso. ¿Cómo Dios me puede amar a mí que soy un estiércol? Así soy yo, pero también así es usted. ¿Creen que Dios nos acepta así? Es perfectamente santo y justo, bueno, excelente, perfecto. ¿Cómo me va a aceptar a mí así? Dios nos ama a nosotros a pesar de lo que somos. Pero solamente ama a una sola persona tal como es. ¿Se acuerdan? La paloma viniendo sobre Jesús. ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, ¿en quién? Todo me complace de Él, todo en Él es bueno, todo para mí es aceptable y agradable. Yo no, pero Jesús sí. Yo no puedo, pero Jesús sí puede. Dios nos ama a nosotros a pesar de lo que somos. Pero Dios ama a Jesús por lo que Él es, porque Él es como Él. Él está de acuerdo a su estilo de forma de ser, pensamiento, misericordia, poder, perfección, santidad, todo lo que ustedes quieran acordarse y desacordarse de los atributos de Dios.
Pero nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, solamente que el pecado deformó esa imagen y ahora necesitamos, como yo les decía a los niños, rehacernos. Necesitamos presentarnos delante de Dios para poder ser rehechos, recreados, reformados, diría la iglesia del siglo XVI. Y somos a veces tan ingenuos que creemos que podemos quitarle un poquito de gloria a Dios y ponerlo sobre nosotros. Algunas veces queremos hacer cosas buenas para que Dios nos acepte, ¿no? Si no, pregúntenle a las personas que se van caminando, azotándose, para que Dios las acepte. ¿Las va a aceptar Dios? No, no las va a aceptar por eso. Es más, no las va a aceptar por nada. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede llevarnos a la presencia de Dios. Nada, nada, nada. No hay nada. Absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer? Nada. Señor, sí, nada. Eso es estiércol. No podemos, ni usted ni yo, llegar a la presencia ni a la justicia de Dios, pero Jesús sí puede. Por eso Dios la ha puesto, como nosotros no podemos tener acceso a esa justicia, Dios la ha puesto a disposición de todos los que se atreven a estirar su mano vacía, desnuda, para recibir ese regalo. El versículo 24 dice, otro pero. ¿Pero por qué? Estamos justificados, pero en su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. O sea, ¿quién hizo la justificación? Jesús. ¿Cómo la hizo? Aquí hay una palabra. Gratuitamente. Gratuitamente por su gracia, dice la versión 60. Pablo como que estaba medio emocionado, ¿no? No lo podía describir, pero son dos palabras que ya cuando estaba yo buscando dije, bueno, algo tiene que tener esto de sentido más que la redundancia. Y entonces hay un pasaje en Juan 15:25 que es la misma palabra de gratuitamente. Esta palabra es sin causa. Sin causa es igual a gratuitamente. Sin causa, sin razón, nos dio de su gracia. Gratuitamente por su gracia. O sea, sin causa, sin que yo tuviera nada que hacer. Sin motivo, sin razón, sin nada. Él me otorgó su gracia. Y quizá podríamos decir, bueno, sí, es la justificación es sin causa. Y aún la fe, aún lo que nosotros podemos hacer para confiar en esa gracia, nos ha sido otorgada por Dios, nos ha sido dada por Dios para que nosotros podamos tener fe. Dios nos ha puesto en nosotros fe para que nosotros podamos llegar y decir, sí, gracias, sí, gracias, no lo merecía, no podía acercarme a ti, pero tú me trajiste, pero tú hiciste cosas para que yo pudiera acercarme y te lo agradezco. No siquiera podemos tener confianza en nuestra fe, porque cuando nosotros pongamos nuestra confianza en nuestra propia confianza en Dios,
¿Sí me entienden? O estoy bien revuelta. Porque yo estaba bien revuelta en todo esto y me volaban muchos pájaros en la cabeza. Pero si yo pongo mi confianza en la confianza que yo le tengo a Dios, estoy utilizando un atajo. Estoy utilizando mi propia capacidad de confiar y eso tampoco se vale. No es tanto que no se valga, sino es que no funciona. No es que no se valga. O sea, no podemos llegar haciendo trampa con Dios. No podemos hacer trampas con Dios. Pero la fe que depende de que Jesús nos la otorgue y que la pongamos en su persona y que es sin causa, porque no hice yo nada para merecerla, es lo que movió a Dios para darnos el regalo que fue su gracia. Bien revoltoso, ¿verdad? Su gracia no es aparte de Dios, no es Dios y su gracia, no es como yo y mi gusto por la comida, yo y mi gusto por la música. No, Dios es pura gracia. Dios es pura gracia. Y esta es una de sus atributos, de sus características, de los adjetivos para que nosotros nos podamos ahora sí que dirigir a Él. Él sí es lleno de gracia. Él sí es gracia en sí mismo. Y esta gracia es la buena disposición que Dios tiene para darle a pecadores como yo, que no lo merecen, sino, ya me perdí. Es la buena disposición que Dios tiene de darle a pecadores como yo lo que no merecen, o para darme a mí lo que merezco. Yo no merezco la gracia de Dios, yo no merezco la bondad de Dios, yo no merezco su misericordia, pero Dios me la da. ¿Qué merezco yo? La muerte, pero Dios me la quita. Lo que yo merezco, Dios no me lo da. Lo que yo no merezco, Dios me lo ofrece gratuitamente. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que quiere decir gratuitamente por gracia. Pero, ¿cómo es que este Dios, que es un juez absolutamente justo, declare inocente a pecadores culpables y después todavía los acepte como hijos? ¿Cómo hace esto? Y esto lo hace en la obra redentora de la cruz, en la obra redentora del Calvario. Dios, toda justicia, toda perfección, no tuvo que decir, voy a bajarle el estándar para que puedas pasar. Dios no degradó su justicia. Dios no facilitó el acceso a estas demandas. Dios no baja su estándar, Dios lo mantiene aquí arriba. Él tuvo que ejecutar su ley. Él tuvo que castigar la violación a la ley, mi violación a la ley y mis pecados como merecían ser castigados. Él hizo eso. Su justicia lo exigía y su justicia lo obtuvo. Pero tenía que ser una persona perfecta, porque yo no podía. Dios castigó mis pecados y los pecados suyos en la persona de Cristo.
El castigo que yo me merezco, lo recibió Él. Pero también nosotros somos redimidos. Y esto es una palabra que se usa en el mercado de esclavos. Cuando una persona redime a un esclavo es que lo compra. Así que Dios también me compró a mí como esclava, porque yo era esclava del pecado y Él rompió esa cadena. También rompió tu cadena. También te redimió a ti. También fue al mercado de esclavos por ti. También te libró. También te amó. Y ese precio fue el precio de la sangre de Cristo. Fue la sangre de su Hijo. ¿Saben para qué? Para que yo diga hoy, yo soy hija de Dios. Y para que ustedes también digan, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Nadie me puede quitar eso. Nadie. Ni a ti. Tú puedes llegar delante de Dios y decir, Señor, si yo te acepto, te deseo, te amo, te quiero y recibo tu regalo. Y, Señor, gracias porque tú me amas, porque yo también te puedo amar. Ahora sí soy tuya y tú eres de Él. Hay otra palabra, propiciación. ¿Sí la encuentran? Propiciación tiene que ver con aplacar la ira. Dios, siendo todo amor, sigue siendo justo. Es un Dios de justicia. Dios, siendo todo amor, aún así es justo. Un Dios de justicia, un Dios que no rebaja sus expectativas ni sus requerimientos. Por lo tanto, es un Dios de ira. Amor sin ira es indiferencia. Y la ira de Dios no es ciega. La ira de Dios es el aborrecimiento justo e infinito que Él experimenta hacia el pecado y que lo mueve a castigar al que lo practica. Dios no puede dejar el pecado sin castigo, porque entonces Él no sería un Dios justo, y un Dios que no es justo no puede ser Dios. Dios tiene que castigar el pecado, porque si no lo castiga, entonces Él está rebajando su estándar y está permitiendo que la mugre entre. Pero el evangelio es un evangelio impresionante. Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo decidieron que Dios, el Hijo, tomara mi lugar, tu lugar, el lugar de cada uno de nosotros en la cruz, y que Él recibiera sobre todo la ira sobre Él toda la ira de Dios que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. La cruz es el lugar donde el Dios justo, santo, soberano, perfecto, se sienta en la silla de los acusados, simplemente porque le plació, simplemente porque nos amó, simplemente por el puro afecto de su voluntad. Dios decidió amar a los objetos de su ira y remover su ira de nosotros, y la puso en Cristo, en su Hijo. Isaías 53, 4 y 5 lo narra. El molido fue por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que nuestra fe, una vez más, tiene que estar depositada en la persona correcta, en Cristo, porque solo Él nos puede a nosotros permitir el acceso a Dios. Dice el versículo 25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación para que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente
ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y esta es un escarbado que Pablo hace de su pueblo, del pueblo judío, y dice que los que antes creyeron en Dios por fe, les fue contado por justicia. ¿Se acuerdan de Hebreos? Hebreos 11, por fe Abraham, por fe Jacob, por fe Rahab, por fe Sara, por fe, no por ningún sacrificio hecho. Era una figura el sacrificio para que no se les olvidara que Dios iba a proveer un Salvador. Y este fue Jesús. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta realidad, ¿no deberíamos nosotros vivir eternamente agradecidos y con mucho temor, temblor de menospreciar este sacrificio? ¿No deberíamos nosotros vivir solo para Cristo? Porque la salvación, regalo de Dios para nosotros, no solamente es para mí, sino para todo aquel que lo reciba. No deberíamos venir delante del Señor pidiéndole misericordiosamente que transforme nuestra vida y nos abra los ojos para ver nuestro pecado, para ver solamente a Cristo y su sacrificio hecho por mí, para que me salvara y que por medio de la fe nos permita ser redimidos, justificados, santificados y hechos justos. Lutero decía, solo por gracia. Y solo en Cristo y por medio de la fe en Cristo Jesús es que el Señor nos concede a nosotros el regalo de ser aceptados delante de Él. Que el Señor bendiga su palabra hoy, llenando de gratitud, de adoración y de un ferviente deseo de vivir solamente para Él, que es nuestro Salvador. Que Dios bendiga su palabra. Les invito a orar. Bendito Dios, gracias. Infinitas gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Infinitas gracias, Señor, porque tú nos has concedido el perdón, porque tú nos has concedido, Señor, el privilegio de ver a la cruz del Señor Jesucristo y ser salvados. Te damos gracias, Señor, porque nosotros no lo podríamos haber hecho de ninguna manera. Te doy gracias por ese infinito amor ejecutado y ejercido en favor de nosotros y en contra de nuestro Señor Jesús. No nos permitas, Señor, nunca menospreciar ese sacrificio. No nos permitas nunca, Señor, desviar nuestros ojos de tu amor, ni de la cruz bendita de Cristo. Concédenos la gracia de mirarla siempre con agradecimiento y con profundo amor. Amén. Oremos. Te damos gracias, buen Padre Celestial, por este tiempo donde nos hemos gozado al escuchar tu palabra, al cantar, y te pedimos que nos acompañes en este inicio de semana, que tú estés con nosotros, con cada uno en cada actividad que tengamos. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Por Cristo Jesús. Amén.